Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. 3 temas para analizar, los tenemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Cuba. El referendo del próximo domingo es la más clara respuesta al gobierno de los Estados Unidos sobre el fin del socialismo en la isla y en América Latina. Las mujeres, por ejemplo, han sido centrales en este proceso de cambio de constitución, en todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Tenemos esta radiografía, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela. La intervención militar vestida de ayuda humanitaria tiene varios escenarios de rechazo, desde acciones políticas a nivel interno e internacional hasta asuntos técnicos y del derecho internacional que dan cuenta sobre una realidad que no se puede tapar, y lo analizamos. Tercer tema que es noticia, Haití, con preguntas aún sin respuesta por el comando fuertemente armado capturado en la capital, en Puerto Príncipe. Y nos preguntamos qué hacía este grupo conformado por varios exmilitares estadounidenses, especialmente en momentos de alta tensión social en el país. Conversamos de ello con nuestro enviado especial a Puerto Príncipe, Pablo Pérez García. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Cuba, el Ejecutivo deja claro al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se equivoca al pronosticar el fin del socialismo en la región y, por supuesto, en la isla. Las pruebas son el mantenimiento de la revolución pese al bloqueo de más de 50 años y el referendo constitucional de este domingo. Aquí los detalles. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla criticó el intento de intimidación por parte del gobierno de Estados Unidos a quienes han decidido construir el socialismo a nivel internacional. El diplomático afirmó que las votaciones por el referendo constitucional del próximo domingo 24 de febrero son una respuesta del pueblo cubano al gobierno norteamericano sobre su deseo de seguir construyendo el socialismo. Hemos visto el futuro de Cuba aquí en Miami, dijo ayer el presidente norteamericano. Se equivoca. El futuro de Cuba está aquí. Con medidas adicionales de bloqueo o sin ellas, el futuro lo decidimos las cubanas y cubanos. Hemos hecho, construimos y defenderemos una revolución socialista en sus narices. El canciller añadió que la isla está preparada para enfrentar cualquier política de recrudecimiento del bloqueo ante las amenazas en Washington de reactivar la polémica ley Helms-Burton, que abriría las puertas a infinidad de reclamaciones legales contra Cuba en el sistema judicial norteamericano. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó de prepotente, inmoral y guerrerista el discurso de Donald Trump el pasado lunes desde la Florida. Díaz-Canel señaló que la respuesta de su país a las amenazas de Estados Unidos es la movilización por la paz contra la intervención imperial en América Latina y el triunfo del sí en el referendo constitucional. El fin del socialismo ha llegado en nuestro hemisferio y finalmente en muchos lugares del mundo. Los días del socialismo y del comunismo están contados, no solamente en Venezuela, pero en Nicaragua y en Cuba también. Pese a los malos augurios de la administración estadounidense acerca del socialismo en la región y el persistente bloqueo criminal e ilegal contra la mayor de las Antillas, la revolución cubana se mantiene firme. Más de 8 millones de personas están llamadas a participar en el referendo este domingo. Tendrán que decidir en las urnas si aprueban o no la nueva Carta Magna, que sustituirá a la vigente desde 1976, pero que ratifica el carácter socialista de la nación caribeña. Vamos hasta La Habana con nuestro enviado especial, Rolando Segura, con más información, con el análisis. Rolando, muy buenas noches, bienvenido a Noticia, ¿cómo estás? Saludos, Tatiana. Continuamos en esta cobertura especial desde La Habana, Cuba.
a propósito del referendo constitucional que tendrá lugar el próximo domingo 24 de febrero. Y ya adelantabas algunos detalles, y es que en medio de esa hostilidad de Estados Unidos contra Cuba, en momentos en que se incrementan las sanciones a propósito del recrudecimiento del bloqueo a Cuba, e incluso cuando en la región, por los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, hay una supuesta defensa de la democracia en el continente, pues en Cuba va a efectuarse el próximo domingo un acto democrático en el que los cubanos, las cubanas, más de 8 millones de votantes tendrán la oportunidad de decidir si se refrenda o no una nueva constitución en el país. Y sobre este tema voy a estar conversando ahora con Julio César González Pagés, doctor, profesor de la Universidad de La Habana, especialista en temas de género. Bienvenido, Julio, a esta transmisión especial de Telesur. Muchas gracias a Telesur por la invitación. Julio, este proyecto, esta nueva constitución que se va a refrendar o no el próximo domingo, ha sido el resultado de una amplia consulta popular en el país. Los cubanos, las cubanas se tomaron muy en serio, es la percepción que uno ve cuando ve las redes sociales, cuando conversa con la gente en la calle. La gente se implicó en este proceso. ¿Cuál es tu lectura? Sí, segura. El proceso de la Constitución pasó por los barrios, por las cuadras, por la familia. No creo que en otro momento de debate constitucional en Cuba se haya involucrado tantos sectores de la población. Y creo, es decir, que los cubanos nos la tomamos muy en serio en el sentido de que se la estaba preguntando hasta la Constitución temas que son más propios de temas legales, es decir, que no regularmente no participan de los debates de la Constitución. Entonces, por eso muchas veces habían personas que se estudiaban constituciones de otros lugares, es decir, si uno iba a nivel popular a los barrios, veías que habían preguntas, de algunas muy ingenuas, otras muy elaboradas, pero creo que es el resultado de una participación no solo en La Habana, sino a nivel de todo el país. Pero incluso uno notaba que las personas querían encontrar en ese texto constitucional, que es la madre de todas las leyes de un país, la ley de leyes, querían encontrar respuesta a todos los problemas, a todas las reflexiones, inquietudes sobre la sociedad. Sí, yo creo que eso también te da la idea de que hay una cultura jurídica también en el país y que las personas quieren, ¿entiendes?, en cada uno de los acápites de la Constitución, buscar las soluciones también, no solo que quede plasmado, es decir, el derecho, sino la solución al mismo, la forma legal en que se va a desarrollar. Y eso lo vimos en muchos temas relacionados con la multiplicidad de formas en las que vivimos los cubanos, es decir, tan familiares, sociales, étnicas, laborales. También tiene que ver con el momento que está viviendo el país, con los cambios que se han dado ya antes de este proceso de constitución. Y entonces yo creo que desde el proceso del año 76 a había muchas cosas que no aparecían y no queríamos dejar la oportunidad de que aparecieran. Es decir, hay muchas cosas que son puntos verdaderamente muy polémicos, que siguen siendo muy polémicos, y creo que eso lo hace también una letra muy viva, no algo solamente para refrendar, sino para seguir debatiendo. De esos puntos estaremos hablando, pero sucede también que de aprobarse esta nueva constitución en Cuba, incluso muchas normas legales, algunas de las normas legales hoy vigentes en Cuba, entrarán de alguna manera en contradicción con ese nuevo texto constitucional. Sí, yo creo que ese es el gran desafío. Es decir, vamos a tener una constitución muy avanzada, con leyes que van a tener que cambiar. Yo creo que la fuerza misma de esta constitución que se aprobará o no el domingo, es decir, aspiramos a que se apruebe, pero creo que van a haber después otros debates. Es decir, con la constitución no acaban las polémicas de los debates. Yo creo que la constitución va a ser un punto para también debatir el código de familia, las leyes educacionales, laborales. Yo creo que es el proceso de inicio de muchos otros debates que la Constitución la va a propiciar, pero que si no están en ella
después esos otros cambios no se pueden originar. Pero Julio, tú eres especialista en temas de género y muchas veces en tus conferencias se ha escuchado que el proyecto social político cubano se ha beneficiado, se ha dado derechos, se ha convertido en sujetos de derecho, ha sido precisamente a las mujeres. ¿Qué es lo nuevo entonces en este texto constitucional? Bueno, a mí hay una frase de Lenin que me gusta mucho utilizar, que es: la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Yo creo que hay muchas leyes que cambiaron durante todo este proceso de estas últimas décadas y que la Constitución no lo ha refrendado, porque la Constitución es del año 76, pero yo creo, es decir, que estamos viviendo de cara al siglo XXI otros cambios a nivel social dentro del país que no estaban necesariamente recogidos y que muchas leyes, es decir, están entrando en otro momento. Quizás lo que es el tema relacionado con el acoso sexual, antes no había internet, hay una serie de cosas que no están refrendadas necesariamente en una Constitución del año 76 y que habría que actualizarla. Yo creo que nosotros tenemos dentro del Código de Familia y fuera del Código muchos derechos legales para las mujeres que otros países no lo tienen, sobre todo, por ejemplo, en temas laborales, la igualdad de salario, la igualdad de oportunidades, el 63% de la fuerza universitaria en el país y laboral. Es decir, son estadísticas positivas, pero estas estadísticas están llenas de lo que llamamos las brechas de género. Y yo creo que no podemos conformarnos y que la Constitución ampare y que no deje desprotegido, es decir, dentro de este aparato legal que desde su mismo pronunciamiento hable de la igualdad que tenemos todos los cubanos independientes de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra opción sexual, las personas con diferentes capacidades humanas y mentales. Es decir, yo creo que la Constitución anterior no decía esto en ninguna otra Constitución. Y claro, no obstante a que estos parecen temas en el que todos podríamos coincidir, se genera mucho debate. Te propongo conocer ahora y compartir con los televidentes las referencias, los diálogos, los debates que se han dado en torno a este tema durante toda la consulta popular previo a la conformación de este nuevo texto de la Carta Magna en Cuba. Veamos. Para Gypsy Moreno, esta gloria del deporte cubano, campeona olímpica, mundial y panamericana en lanzamiento del martillo, la nueva ley de leyes es un salto sin precedentes en cuanto a derechos de la mujer en Cuba. Cuando hablamos de la violencia a la mujer, cuando hablamos quizás de las personas, la libertad de que abrimos aquel diapasón a que ya no es hombre, mujer, como te quieras vestir, el sexo que tengas o no, el que hoy se esté reconociendo desde el derecho del niño, desde el derecho de la vejez, desde el derecho a que tú como mujer nadie te grite o te maltrate, pero que te veas reflejada, no que te lo imagines, que aparezca recogido en una Constitución. Yo creo que ya nos está dando un valor, una fortaleza. Para Lirian Gordillo, esta feminista convencida, experta en género y comunicación, la reforma constitucional, como todo proceso humano, histórico y cultural, tiene resultados muy positivos, pero a su juicio también carencias. No se visibiliza el trabajo doméstico no remunerado y remunerado. No se tiene en cuenta la reproducción de la vida como un elemento que aporte a la economía nacional. Y eso no aparece, cuando es también un área que tradicionalmente es invisibilizada, poco importante, desde la concepción patriarcal. Sin embargo, asegura que en la nueva ley suprema resaltan avances innegables, pues se amplía el reconocimiento de la igualdad al incluir categorías como la orientación sexual, la identidad de género, el origen étnico, la discapacidad, la edad y el origen territorial. Se visibiliza la violencia de género como una problemática que necesita una respuesta estatal integral e integrada y queda expreso el derecho a decidir sobre el cuerpo. El debate popular también permitió hacer un mapa de país e incluso nos ha hecho visibilizar cuáles son actores o fuerzas que hoy por hoy en Cuba también se están posicionando desde puntos de vista e ideologías fundamentalistas, que agreden no solamente están en contra del matrimonio igualitario en el país, sino que están también y vienen detrás de la perspectiva de género en las políticas públicas. Es una respuesta política y estatal, es un posicionamiento político, refrendar en la Carta Magna los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y protegerlos desde el Estado.
El consenso es que la nueva Carta Magna supera ampliamente la Constitución de 1976 en materia de género. Los expertos advierten que en la nueva redacción el capítulo de la familia desde una mirada de género ha transversalizado de manera integral los principios de diversidad e inclusión. Otro elemento es el del reconocimiento y protección de la paternidad. Y esto es muy importante vinculado a la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Por qué? Porque siempre se ha ponderado el tema de la maternidad, el de la protección a la maternidad, que se mantiene, pero es que también hay que darle un espacio al reconocimiento a la paternidad, viéndolo desde la responsabilidad compartida de madres y padres al asumir la crianza de los hijos y las hijas. Por lo tanto, y este es un aspecto que aparece en los artículos de los derechos vinculados a el espacio laboral y vinculado entonces también al espacio familiar. A juicio de esta experta, se trata de una constitución que refleja de manera más integral no solo la actualidad, sino la proyección hacia el futuro. Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental, Cuba Solar, doctor en ciencia Luis. Julio, continuando el análisis, se aprecia que en esta nueva constitución aparece explícitamente prohibir la discriminación por motivos de género. ¿Por qué no antes? ¿Por qué aparece esto ahora? Bueno, anteriormente sabes que los debates de género sobre todo surgen en los años 80, en los años 90, la constitución anterior de Cuba del año 76. Yo creo que por esa cuestión no aparecía ni en la nuestra ni en ninguna otra, pero yo creo que ahora se ha sido más explícito en la diversidad de personas, es decir, que pueden ser grupos vulnerables a nivel social en Cuba. Yo creo que queda toda la gama expresada en la Constitución y eso para nosotros es muy importante porque después cuando se apruebe el Código de Familia y todos los aparatos de leyes que van a amparar la Constitución, yo creo que no van a dejar motivos para que algunas personas se otorguen el derecho de discriminar. Yo creo que por eso era importante que si en la Constitución aparecía, después podríamos seguir luchando estos otros espacios para hacer los pedidos específicos para cada uno de los grupos. Llama la atención también la manera inclusiva en que se concibe la familia. Ya no se ve un solo tipo de familia, sin embargo está ese gran debate que se dio en la sociedad cubana con respecto al artículo 68 que definía los sujetos de la familia, pero finalmente ese artículo no quedó, que era el que abría la posibilidad para el matrimonio igualitario en Cuba. ¿Qué sucedió? Yo creo que con este artículo sucedió lo mismo que en el año 18 con la ley del divorcio. Es decir, es un tema que muchas personas argumentan que el país no está preparado todavía para llevarlo, y yo creo... Pero estaba preparado el país, por ejemplo, en 1959 para eliminar la discriminación racial. Yo creo que no, y de ahí parte el argumento de que nos preparamos, es decir, cuando realmente legalizamos, cuando defendemos, y yo creo que esta Constitución está abogando por esto. Y el artículo 68, que ahora, es decir, aparece de otra forma en el artículo 82 dentro de la Constitución, yo creo que habla, es decir, sobre todo de lo dinámico de este tema. Es decir, hubo muchos debates en las redes sociales, hay todavía mucha resistencia por parte de grupos de varias denominaciones religiosas que ven el concepto de familia solamente como lo llaman la familia original de hombre y mujer. Y creo, es decir... Surgió incluso una campaña por parte de sectores conservadores de las iglesias evangélicas que tienen su influencia a partir precisamente de Estados Unidos. ¿Qué papel realmente ha tenido ese tema? Yo creo que han jugado un papel muy activo en contra de que se apruebe este artículo. Han hecho campañas a partir de flyers que han entregado en diferentes lugares. Por ejemplo, hay algunas que han puesto carteles fuera de sus nominaciones. En el mismo púlpito se ha hablado en contra de lo que llaman la ideología de género, también contra el matrimonio igualitario. Yo creo que esta diversidad de criterios no va a permitir que los grupos que defendemos todos los derechos sigamos abogando por ellos. Yo creo que se han existido movilizaciones en las redes sociales, de forma física, han existido besadas, campañas, pullovers. Es decir, yo creo que se ha movilizado quizás como nunca, y aprovechando las redes sociales, para decir que esta sociedad cubana del siglo XXI es una sociedad muy diversa
y que está abogando no solo porque la Constitución aparezca, sino porque a nivel de los medios de comunicación, a niveles barriales, este tema pueda ser llevado a debate, y el hecho de que muchas personas discrepen no quiere decir que este derecho deba ser anulado. Hay un elemento importante también, que uno de los argumentos que se expresaba para contrarrestar o estar en contra de este artículo que abriría el matrimonio igualitario en la sociedad cubana era el hecho de la adopción. Pero según las leyes vigentes en Cuba, la adopción en este país la puede realizar incluso una persona de manera individual y no tiene que declarar cuál es su opción sexual. Exactamente. También eso habla un poco del desconocimiento de las leyes anteriores. Y yo creo que hay veces que se sigue conceptos por moda. Sabemos que todo este tema alrededor de la adopción, primero no fue el debate, es decir, primero el debate que nosotros estábamos llevando era alrededor del matrimonio igualitario. Y creo, es decir, que este tema, que también crea cierta sensibilidad en algunos sectores, se puso como cortina de humo para quizás dividir, para cierto temor en poblaciones que no están informadas, por ejemplo, de las estadísticas, porque muchas veces se le otorga a la comunidad LGTBI mucho acoso sexual sobre los menores y no existe. Es decir, hay muchos estudios. Yo siempre le digo a las personas que hay que documentarse para llevar cualquier polémica. Esta polémica todavía sigue. Yo creo que es una polémica vigente, pero creo que estamos dando un paso en firme de que si aparece como la unión entre dos cónyuges, es decir, no volvimos a lo como se hablaba anteriormente, que la pareja era la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, estamos abogando en esta constitución que refrendamos el domingo, es decir, por la unión entre dos cónyuges. Yo creo que va a seguir siendo un punto polémico, porque es un punto polémico en todos los países donde se ha debatido. Cuba no está exenta de grupos conservadores. Yo creo que mucha gente también ha mostrado su cara alrededor del tema de la diversidad, y yo creo que también debemos prepararnos más para defender el derecho de todas las personas. Y esta Constitución debe defender esa gama de personas que integramos este país, que es Cuba, con todos los derechos reconocidos. Y creo que a eso es lo que vamos en este acto que haremos el domingo. Gracias, Julio, por acompañarnos en este programa, en este segmento especial de la cobertura que hacemos a propósito del referendo constitucional que tendrá lugar acá en Cuba el próximo domingo 24 de febrero. Muchos han sido los temas que han generado polémica en este intento de la sociedad cubana de rearticular, de actualizar la arquitectura constitucional, la arquitectura de leyes del Estado cubano en función de los cambios económicos, políticos y sociales que han tenido lugar durante las 2 últimas décadas en la isla. Tatiana, devolvemos la señal a nuestros estudios en Caracas. Muy interesante escuchar a los expertos con cada una de las aristas que incluyen esta nueva constitución en un proceso tan interesante e histórico para el país. Gracias, Rolando. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta entonces. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, la intervención militar vestida de ayuda humanitaria tiene varios escenarios de rechazo, desde acciones políticas hasta asuntos técnicos y del derecho internacional. Dan cuenta de una realidad que no se puede tapar. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, el gobierno realiza acciones simultáneas para proteger sus fronteras ante los avances intervencionistas extranjeros vestidos de una supuesta ayuda humanitaria. Les ofrecemos el siguiente panorama.
El gobierno venezolano inició el cierre de la frontera norte del país frente a las amenazas de una intervención militar envuelta en la campaña de ayuda humanitaria respaldada por el gobierno de los Estados Unidos. Así lo indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hemos decidido tomar la decisión de suspender todo tipo de vuelo privado, comercial y de tráfico de embarcaciones entre Venezuela y las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. En ese sentido, quedan cerradas nuestras fronteras hacia esas tres islas. Es una decisión soberana del gobierno constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela ante lo que se pretende forzar, desconocer las autoridades legítimas de nuestro país. En medio de los intentos por violar los derechos democráticos de la nación, cientos de habitantes del estado Bolívar salieron en una movilización que colmó el reconocido puente de Angostura para respaldar al gobierno y al presidente Nicolás Maduro. Entre consignas y pancartas, exigieron que la ayuda humanitaria ofrecida desde los Estados Unidos sea el desbloqueo económico que aplican sobre Venezuela. Tras el rotundo rechazo del gobierno venezolano para recibir la ayuda humanitaria, el empresario Richard Branson, magnate de la industria musical y dueño de más de 400 empresas integrantes del emporio Virgin Group, decidió patrocinar un concierto con más de 20 artistas en Cúcuta, Colombia, territorio fronterizo con Venezuela. Su objetivo, recaudar más de $100 millones a través del proyecto AID Venezuela, con la esperanza de que autoridades militares venezolanas permitan la entrada de medicamentos y alimentos al país. El empresario, que además forma parte del grupo independiente de líderes mundiales, The Elders, reunidos para velar por el cumplimiento de los derechos humanos, ha sido fuertemente criticado por el fundador y vocalista del legendario grupo Pink Floyd, Roger Waters. Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria. Todo esto tiene que ver con que Richard Branson, y no me sorprende, está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar el control de Venezuela. Cualquiera que pudieran ser nuestras razones, lo importante es que nada de lo que está promoviendo tiene que ver con las necesidades del pueblo venezolano, tampoco tiene nada que ver con la democracia, tampoco tiene nada que ver con la libertad y mucho menos tiene que ver con ayuda humanitaria. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aprobó el proyecto musical presentado por artistas venezolanos, un encuentro cultural que contrarreste el acoso internacional. Con la consigna Manos fuera de Venezuela, el gobierno venezolano ofrecerá un concierto por la paz en la región, junto a una jornada de salud que pretende atender tanto a venezolanos como a colombianos. Y mientras continúan las estrategias intervencionistas, una ayuda humanitaria ha llegado a los habitantes del país, desde que se incrementaron las medidas del bloqueo económico. Se trata del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, que resguarda la seguridad alimentaria de más de 6 millones de familias en Venezuela. Seguimos sumando información, hechos noticiosos de esta jornada con nuestro corresponsal desde nuestra sala de noticias, Luis Tavera. Luis, muy buenas noches. Durante esta jornada, al respecto de esa supuesta ayuda humanitaria, se ha pronunciado el presidente Nicolás Maduro. Así es, Tatiana, un saludo para ti y para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Hoy una jornada cargada de noticias, pero especialmente una jornada cargada de noticias económicas, noticias para la producción nacional, y esto de cara a lo que el presidente Nicolás Maduro hoy desde el estado Miranda decía que hay que optimizar y seguir optimizando. Es por eso que se reunía con los productores nacionales de este estado, uno de los más extensos de Venezuela, para conocer cómo va este avance en materia económica, cómo va este avance en la producción nacional, pero específicamente en la alimentaria. Venezuela, Tatiana, se ha calificado como uno de los países con una de las mayores inclusiones en materia de justicia social. Esto se puede resaltar, esta misión de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, quienes se encargan de abastecer en un precio bastante bajo y bastante accesible para las familias venezolanas, para 6 millones de familias venezolanas hasta ahora, de una caja cargada de alimentos nutricionales que para los venezolanos es una gran ayuda para combatir esta inflación y también esta guerra económica que muy bien salen adelante los venezolanos gracias a este tipo de misiones sociales. Pero el presidente se refería justamente a esto que acabamos de ver en este material
que preparaba el equipo de producción, es que esta supuesta ayuda humanitaria que propone Estados Unidos, que aplauden gobiernos de países vecinos como el de Colombia, son alimentos de un origen dudoso. Es por eso que el presidente resalta que organizaciones internacionales de la talla como la Cruz Roja, como la Organización de las Naciones Unidas, no apoya esta clase de ayudas humanitarias justamente por esto. Además, hay otros datos que analistas han calificado y han resaltado, como por ejemplo que en el año 2000, desde el año 2017, Colombia ha sido uno de los países que ha estado en la lista de estas naciones que vende alimentos en mal estado, y justamente es el temor de los venezolanos que Colombia se sume a esta campaña de descrédito hacia los venezolanos debido a las denuncias que han sostenido gobiernos de que estos alimentos que propone Estados Unidos también son alimentos en descomposición y también que son no aptos para la salud de los ciudadanos. Es por eso que el presidente detallaba, Tatiana, esta comparación, esta ayuda humanitaria que propone Estados Unidos. ¿Cuál es el alcance, no? ¿Hasta cuántas familias puede ayudar esta supuesta ayuda humanitaria? Él hacía una comparación con justamente lo que te estoy mencionando, con el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que ya van 6 millones de familias que son beneficiadas. Vamos a escuchar cómo lo decía el presidente. Significa 4.479 toneladas métricas día. Son cifras gigantescas. Solamente en un día le damos una pela y superamos ampliamente la comida podrida, las migajas que le ofrece la derecha golpista y el imperialismo y la oligarquía colombiana a Venezuela. Como que fuéramos mendigos. Cojan ahí esas migajas de la falsa ayuda humanitaria. Eso significa 149 gandolas de las grandes. Ellos han ofrecido 270 toneladas métricas de comida podrida y cancerígena, lo cual significaría el 6% de un día. Ahí veíamos en cifras, Tatiana, como el presidente explicaba al pueblo venezolano este porcentaje que abarcaría esta supuesta ayuda humanitaria, que por cierto ha sido uno de los componentes más denunciados por el Ejecutivo venezolano con respecto a este golpe de Estado en desarrollo que se busca implementar acá en Venezuela y que ya está siendo implementado, por ejemplo, con estos métodos de guerra psicológica, de guerra mediática, que también los venezolanos dicen estar siendo víctimas, porque cuando aquí hay muchos extranjeros, hay muchos movimientos sociales en Venezuela que dicen que habían sido engañados en esa Venezuela que se vendía a través de las redes sociales, una Venezuela en llamas, un país enfrentado, pero lo que se han encontrado es un pueblo que trabaja día a día, unas empresas que continúan en el servicio del pueblo venezolano y una cotidianidad que los medios justamente buscan invisibilizar. Jornada de noticias, jornada de movilizaciones, además, enmarcadas en esta denuncia, Tatiana, que es la no intervención y no a la intervención militar, y también un mensaje antiimperialista. Muchas gracias, Luis. Con respecto a esto que decías, es una realidad que se impone a las redes sociales, por eso se deja de lado ese intento de zozobra permanente. Gracias, Luis. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Gonzalo Basile. Él es director general para América Latina de Médicos del Mundo, es epidemiólogo, doctor en salud pública, es argentino, radicado en República Dominicana. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ustedes han emitido hoy un comunicado a la opinión pública. La primera parte quiero preguntarte acerca de ella, la razón que los lleva a ustedes a decir lo siguiente. La Organización Humanitaria Internacional Médicos del Mundo alerta sobre el uso geopolítico de la ayuda humanitaria anunciada desde distintos puntos de acopio hacia Venezuela. Bueno, centralmente tiene que ver, Médicos del Mundo es una organización internacional humanitaria del campo de la salud que tiene más de 35 años de trayectoria a nivel mundial, más de 18 de Médicos del Mundo en Argentina, que es desde donde trabajamos en América Latina y el Caribe, del cual yo soy coordinador. Y un poco lo que plantea esta definición en el trabajo en Venezuela es una preocupación de casi todas las organizaciones humanitarias internacionales que respetan los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad, humanidad, universalidad, que tiene que ver con el no uso geopolítico del concepto de ayuda humanitaria, ¿no? Me parece que ¿se pone en riesgo por eso el concepto mismo de ayuda humanitaria? El concepto mismo y también un poco la mezcla con lo que es en realidad una intervención humanitaria, ¿no? O sea, el concepto de ayuda y de acción humanitaria tiene que ver con, un concepto que busca
de alguna manera, en su horizonte, salvar vidas, responder a necesidades de dignificación humana, en responder a preservar derechos humanos, en responder a necesidades colectivas de las sociedades, digamos, en tanto y en cuanto los estados y las sociedades demanden esa cooperación humanitaria, o bien estados por una crisis, digamos, que pudiera ser por un desastre socioambiental, o bien por un conflicto bélico, además demandaran, digamos, cooperación humanitaria de alguna manera, pero en este caso hay, digamos, una mezcla donde en realidad se confunde y se habla del concepto de ayuda con el concepto de lo que es una intervención humanitaria, ¿no? Una intervención humanitaria tiene que ver con una lógica unilateral, donde un conjunto de actores buscan intervenir unilateralmente en una situación utilizando, digamos, la palabra humanitario, ¿no? Llamamos al respeto, acá se me fue, llamamos al respeto de los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. El derecho internacional, pregamos que la cooperación sanitaria en América Latina y el Caribe en general, estoy leyendo parte del comunicado, en particular y actualmente sobre Venezuela, esté basado en el principio de autonomía y diplomacia sanitaria regional. ¿Esto qué quiere decir? Diplomacia sanitaria regional. Bueno, sobre todo el término de diplomacia que vemos cómo intenta quebrarse en los últimos meses, particularmente en las últimas semanas. En realidad, digamos, eso quiere decir dos cosas. La primera cuestión de que cualquier crisis, digamos, como emergencias de salud pública que existen en nuestra región, y que en el caso de Venezuela también existen emergencias de salud pública o crisis epidemiológicas sobre enfermedades o situaciones de crisis que puede haber dentro de un sistema de salud, sean en primer lugar resueltas y atacadas por o bien las prioridades nacionales o bien los organismos regionales. Es decir, América Latina y el Caribe cuenta con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es parte de la Organización Mundial de la Salud y del Sistema de Naciones Unidas, cuentas con organismos regionales vinculados a la salud, como el Organismo Andino de Salud, el ORASCONU, digamos, con una directora ejecutiva y con una agenda con los 6 ministerios de salud de la región andina, con lo que era el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, del ISACS del UNASUR, y también con un conjunto de organizaciones sanitarias regionales de cooperación sur-sur, como Médicos del Mundo, que es parte de una red internacional, pero que su quehacer en América Latina es de cooperación sur-sur en salud. Es decir, hay suficientes capacidades en la región y a nivel nacional para, digamos, de alguna manera ser quienes cooperen bajo estos principios. Claro, ¿no? No es lo que llamamos la cooperación vertical, ¿no? En este caso, los gobiernos serían ¿qué tipo de cooperación? La lógica, digamos, en un término de la legalidad. Claro, en la lógica, digamos, que muchas veces ocurre, digamos, sobre todo lo vemos a veces en los casos de África o en el caso de Haití también, que es un poco lo que llamamos la cooperación vertical, ¿no? O sea, la cooperación vertical, básicamente, digamos, como lógica, tiene la lógica de imponer, digamos, o de alguna manera tener una injerencia directa sobre soluciones, supuestas soluciones a problemas sanitarios, epidemiológicos o crisis humanitarias, donde, digamos, de alguna manera el norte global cree que puede intervenir en algunos problemas sin construir ningún tipo de consenso, incluso con las propias sociedades y las capacidades de las sociedades. Entonces, un poco ese párrafo lo que busca plantear, o lo que plantea Médicos del Mundo, es que se busquen las respuestas en función de los actores del sistema de Naciones Unidas, de los actores, por ejemplo, como la Federación Internacional de Cruz Roja y como otros actores internacionales humanitarios como Médicos del Mundo y otros que están dispuestos a cooperar y ayudar de una forma de autonomía e independencia y no quedar atrapado un poco en una polarización, digamos, o en una lógica de partidización de cualquier cooperación humanitaria. Muy peligrosa. De allí entonces entendemos por qué la Organización de Naciones Unidas dice que en este asunto no participa a menos que sea el Estado venezolano el que se lo solicite. Lo mismo sucede con la Cruz Roja Internacional. Exactamente. Lo que están cuidando allí es su imagen, digamos, su rigor histórico. Sí, están cuidando su imagen, pero también están cuidando, digamos, lo que significa, digamos, responder a necesidades de emergencia de salud pública, digamos. Entonces, en una emergencia de salud pública, digamos, franco favor le pudiéramos hacer a brotes epidémicos o a situaciones de emergencia reales que puede tener la sociedad venezolana, como tienen las sociedades centroamericanas o en Haití o en otros contextos latinoamericanos, de alguna manera donde responder de alguna manera
politizando, partidizando la situación y no respondiendo a las necesidades colectivas reales y sentidas que tienen esas poblaciones. Entonces yo, digamos, creo que tanto Naciones Unidas como Cruz Roja, como Médicos del Mundo, lo que estamos haciendo es un poco preservar la rigurosidad técnica, epidemiológica, sanitaria, para responder efectivamente a los problemas y necesidades y no ser usados para otros fines, digamos, en lo que se referíamos un poco, a fines más geopolíticos o a fines más partidarios. A fines políticos, básicamente, si lo revisamos a nivel claro, sí, continental. Básicamente para mantener también, digamos, nuestras organizaciones tienen autonomía y autarquía, de alguna manera, e independencia de los estados y de los gobiernos, pero también de los partidos políticos y de los grupos económicos, y eso hace que nuestro fin y nuestro objetivo esté centrado en lo que planteamos un poco ahí, ¿no? Saludar estrategias multilaterales, tratar de cooperar priorizando las necesidades nacionales y sabiendo que, en definitiva, este tipo de crisis o emergencias de salud pública tienen en gran medida la necesidad de fortalecer capacidades y dar respuesta desde los propios servicios públicos de salud. ¿Por qué lo decimos? Porque básicamente es donde ahí se pueden construir resultados, impactos más inmediatos y más rápidos, digamos. Ninguna operación humanitaria en Latinoamérica y el Caribe pudiera ser más rápida que los propios servicios públicos de salud, o sea, la red de hospitales, la red de centros de atención primaria, en el caso de Venezuela y demás. Digamos, refortalecer capacidades ahí es la mejor estrategia para dar respuesta a las necesidades colectivas del país. Y nos hablabas de la realidad. Quiero preguntarte acerca de esa realidad, el diagnóstico que se tienen sobre, por ejemplo, cuando se decide invitar a una organización, en este caso Médicos del Mundo, Naciones Unidas, ICR, etcétera, etcétera, porque hay realmente un problema de ayuda humanitaria, de crisis humanitaria, como se vende en los titulares de algunas naciones de este continente, y se mantiene evidentemente esa visión cuando se dice los venezolanos están muriendo de hambre. Sí, básicamente, digamos, yo creo que, a ver, como sanitarista o como epidemiólogo, yo distinguiría lo que es la discusión sobre el concepto de crisis humanitaria, porque me parece que en el caso venezolano ha sido, digamos, ya en lo que hemos todo hablado, geopolitizado, digamos, de alguna manera, y lo llevaría efectivamente a comprender las emergencias de salud pública, que en el caso de Venezuela sí existen, digamos, algunos temas importantes epidemiológicos a atacar y resolver. Digamos, está claro que por una serie de situaciones el Sistema Nacional de Salud Pública en Venezuela ha mermado su capacidad de aprovisionamiento y de respuesta, por ejemplo, en acceso a medicamentos esenciales, sueros y vacunas. Todo por un esto lado, producto del bloqueo, evidentemente. En gran medida por problemas de acceso a divisas, por problemas también de, digamos, de hecho, la propia OPS está colaborando mucho en toda la campaña de mejora en la vacunación, que es uno de los temas que ha habido problemas. En algunas endémicas, en enfermedades endémicas, que son problemas para toda Latinoamérica y que en Venezuela, digamos, han tenido algún comportamiento de significancia, como el caso de la malaria, como el caso de la difteria, como el caso del último brote de sarampión, que también lo tenemos en Brasil, en Colombia. El difteria también tenemos un significativo brote en Haití. Y otras enfermedades endémicas, digamos, y obviamente el sistema público de salud, al tener, tener decrecimiento en sus capacidades de respuesta, también puede haber, digamos, impacto en los indicadores sensibles, como son, por ejemplo, mortalidad infantil o mortalidad materna, pero creo que eso hay que encuadrarlo en lo que podrían ser emergencias de salud pública, emergencias de salud pública que en gran medida también tenemos en otras zonas del continente, ¿no? No hay que olvidarse que en el corredor centroamericano sufre grandes emergencias de salud pública en la caravana migratoria y en un conjunto de problemas que hay ahí. Yo provengo de Haití, y en Haití obviamente tenemos un gran problema, digamos, con distintas epidemias como el cólera, como difteria, y con problemas muy recientes en un sistema difícilmente llamado sistema de salud, claro, ¿no? Una fragmentación. Eres médico epidemiólogo y voy a hacer una muy corta reflexión, pero es política. Sí. Porque cuando me cuentas todo este escenario a nivel continental, lo que me pregunto es, ¿pero dónde están los titulares de esto? Solamente está centrado en Venezuela. Así que realmente llama la atención y es parte, digamos, para nuestra audiencia que lo vea y tome sus propias conclusiones. Exactamente. Sí, digamos, centralmente me parece que también, en estos casos, por eso me refería, me parece que desde la autonomía, desde la rigurosidad técnico-científica y sanitaria, digamos, es lo que, digamos, necesita en estos momentos cualquier tipo de crisis, digamos, epidemiológica o emergencia de salud pública,
como la de Venezuela. Ahora quiero preguntarte sobre la alimentación. Hay una información que evidentemente debe ser confirmada porque hasta el momento son rumores en redes sociales sobre particularmente lo que sucede en Cúcuta con personas que se han intoxicado con esta supuesta ayuda humanitaria, con este kit que se ha entregado. Pero más a eso, ¿cómo garantizar realmente o cuáles son los procesos que se realizan técnicos, legales, cuando se va a entregar una ayuda humanitaria a un pueblo para que nada de esas cosas llegue a sucederle al propio pueblo? Sí, exactamente, digamos. Yo creo que ahí, bueno, yo no puedo opinar sobre ese tipo de comentarios que hoy están dando vueltas en las últimas semanas sobre las en gran medida. Sí, lo que podemos decir, digamos, es necesario para cualquier cooperación humanitaria o ayuda humanitaria que implique una logística de traslado, de distribución de medicamentos, de materiales e insumos médicos, como también en términos alimentarios, de controles sanitarios bajo el Reglamento Sanitario Internacional, digamos, una crisis que pudiera emitir. Lo que se suele hacer es que Naciones Unidas y otros, digamos, conjuntamente con el país validan y controlan sanitariamente con la Organización Mundial de la Salud, en el caso de medicamentos, bajo el Reglamento Sanitario Internacional, por un lado. Segundo, me parece que hay que, digamos, ser muy cuidadoso en el sentido de que también en la distribución hay un segundo riesgo, no solo en la validación y el control, sino que también en la distribución, cualquier distribución y logística humanitaria tiene que ser bajo, por ejemplo, en el caso de salud, de medicamentos y de cualquier insumo médico, tiene que ser bajo criterios clínicos y epidemiológicos del sistema de salud o de actores del propio sistema de Naciones Unidas. Es decir, ninguna organización internacional ni nadie validaría, digamos, una distribución de medicamentos o de insumos médicos como si fueran, no sé, una golosina. Gonzalo, ¿y todo esto está normado a nivel internacional? Todo está normado a nivel internacional y creo que en ese sentido también nosotros, digamos, planteamos un poco tener cuidado con ese riesgo en el sentido de, digamos, desmitificar que cualquier ayuda en términos de medicamentos, de insumos médicos, de tratamientos, puede ser hecho a la ligera por fuera de las cuestiones técnico-científicas sanitarias. Y por último, creo que también, y ahí retomo un poco con lo que empezamos hablando, también un poco del uso geopolítico de lo humanitario y el uso de este tipo de donaciones, también pone en riesgo a los propios trabajadores humanitarios, a las propias organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque podemos quedar identificados como parte de de sectores en conflicto, como si fuéramos parte de algún tipo de injerencia externa no validada por el Estado Nacional o por la sociedad y demás, y podemos ser visualizados de alguna manera como parte de uno de los sectores en conflicto, y eso también genera inseguridad en los propios trabajadores sanitarios, humanitarios internacionales, que pudiéramos estar cooperando de acuerdo a los principios humanitarios que antes me refería, ¿no? Entonces yo creo que también hay que llamar, digamos, un poco a eso, a la reflexión de respetar los derechos internacionales y poder abrir un espacio de gestión de las emergencias que Naciones Unidas lo está planteando, un espacio de gestión de las emergencias que pueda ser de forma autónoma y de forma clara para, digamos, cooperar y no intervenir, ¿no? Por último, Gonzalo, si yo te pregunto de una manera muy breve, muy sintética, ¿qué significa entregar una ayuda humanitaria a una nación, a un pueblo, y realmente bajo qué condiciones? ¿Qué nos dices? Que quede reflexión precisamente para toda nuestra audiencia. Bueno, básicamente, primero que hay una gran discusión entre ayuda humanitaria y acción humanitaria que no podemos resolver ahora, pero que hay una discusión de nueva acción humanitaria. Pero en segundo lugar, yo lo que diría es que, digamos, una ayuda humanitaria tiene que ver con necesidades extremas que tiene una sociedad para salvar vidas inmediatamente, ¿no? O sea, para salvar vidas de poblaciones que estuvieran, digamos, en riesgo de vida inmediato, digamos, en riesgo de vida por desastres socioambientales, por, digamos, conflictos o crisis bélicas muy importantes. En este caso, un ejemplo sería Yemen, un caso realmente extremo donde Naciones Unidas dice que lo que hay allí es una hambruna, y lo dice Naciones Unidas con informes técnicos. Sí, o Cuerno de África, digamos, bueno, hay un listado de L4, ¿no? Los L4 son los países priorizados de ayuda humanitaria hoy por Naciones Unidas, que son Irak, Yemen, Sudán del Sur y Siria, digamos. Entonces, en ese caso, digamos, y crisis complejas
complejas, ¿no? Crisis complejas, porque tenemos crisis complejas y crisis olvidadas, digamos, ¿no? O sea, porque también hay que decirlo que hay muchas crisis que están padeciendo grandes problemas, no solo de salud pública y de, digamos, epidemiológicos, sino de hambrunas y demás, que aparecen y desaparecen de la agenda mundial, digamos, de acuerdo a la geopolítica, pero que creo que en ese caso son necesidades extremas que no necesariamente tengan que ver solo con crisis económicas, crisis sociales o crisis políticas que podemos tener en los países, digamos. O sea, eso es parte de crisis que podemos tener. El tema es cuando esos agravantes superan absolutamente las capacidades que pueda tener el país o que pueda tener una región para responder a esas necesidades. Entonces, en América Latina yo creo que el concepto humanitario es un concepto que está muy discutido y muy debatido, digamos, a diferencia de por ahí como conceptualmente lo puede pensar Europa o lo puede pensar Estados Unidos, y ese concepto tiene una reflexión en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo también por el uso que se le ha dado en la historia de Latinoamérica y el Caribe a, digamos, la concepción humanitaria. Entonces, creo que cuando hacemos acción humanitaria en Latinoamérica tiene también que ver con otras prerrogativas de cooperación sur-sur, de diálogo intercultural, pacífico, o sea, algunos elementos que renuevan esa mirada de la acción humanitaria. Que eso sería, en todo caso, para esta coyuntura, en términos ideales, ¿no? Y idealmente uno lo que esperaría, digamos, es que los organismos regionales y los organismos globales pudieran cooperar con Latinoamérica o en el caso de Venezuela bajo estos principios para poder realmente, digamos, ayudar y resolver necesidades colectivas, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, qué placer. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Haití. Con preguntas aún sin respuesta por el comando fuertemente armado capturado en la capital, en Puerto Príncipe, nos preguntamos qué hacía este grupo conformado por varios exmilitares estadounidenses, especialmente en momentos de altísima tensión social en el país. Conversamos de ello con nuestro enviado especial a Puerto Príncipe, Pablo Pérez, al volver en Es Noticia. En Noticia Haití, la información sobre la presencia de un comando armado conformado por norteamericanos y otros extranjeros sacude el país, aún recuperándose de más de una semana de protestas populares que pedían la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Les presentamos la nota de nuestro... Puerto Príncipe están recluidos 8 individuos. El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que 5 de ellos son ciudadanos norteamericanos y exmilitares, mientras el gobierno de Haití ha negado relación con el grupo, pero el difícil momento por el que atraviesa el país hace a muchos tener sospechas. Jovenel ha contratado mercenarios para asesinar al pueblo con varios objetivos. Sabemos que muchas personas están involucradas en eso. Los extranjeros, relacionados algunos con empresas contratistas norteamericanas, circulaban en el territorio isleño con armas de alto poder, equipos de telecomunicaciones, ropa táctica y drones de vigilancia en vehículos sin marcar. Los americanos han venido a hacer actos de violencia, crímenes, para poder proteger al poder, porque ven que el pueblo quiere ir más lejos. Ya no solo quieren cambiar el presidente, quieren cambiar el sistema. A la sombra de la violencia, los diferentes partidos políticos de oposición se reunieron para emitir un comunicado dejando claro que las razones de las protestas populares siguen vigentes a pesar de que el movimiento haya dejado las calles. Las cifras están visibles. El presidente tenía solo una cosa que hacer, mostrar voluntad para enseñar dónde está el dinero, y no lo ha hecho. Eso solo empeora las cosas. Miles de haitianos han retornado a sus actividades habituales, muchos de ellos obligados por la necesidad de ganar un sustento diario, en un país donde el 90% de las actividades económicas se mantienen en la informalidad. El Poder Ejecutivo y el Legislativo han llevado el país a un verdadero colapso total, que es la expresión de una dirección política económica que
está totalmente controlado por la oligarquía, por algunas familias de la oligarquía y por el imperialismo, ¿no? La única huella de los 11 días de protestas en la capital y los 10 departamentos que conforman el país son las escuelas de educación primaria, de las cuales un 70% no ha vuelto a sus actividades habituales. Tenemos la información que seguimos sumando con nuestro enviado especial, Pablo Pérez, a Puerto Príncipe. Pablo, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Efectivamente, este caso tiene la atención del pueblo haitiano después de, pues la volatilidad que se vive en el ambiente a causa de los 11 días de protestas populares exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse por las acusaciones de corrupción, desvío de fondos y injerencia extranjera. Se supo y llegó a los titulares de la prensa local la detención de este grupo de hombres extranjeros fuertemente armados, circulando en vehículos sin licencia muy cerca del Banco Nacional de Haití. Los detalles todavía no se han aclarado, pero queda franco que los hombres estaban armados con fusiles de asalto, AR-15, M16 y que también llevaban otro tipo de armas cortas, armas punzocortantes y equipo de telecomunicaciones muy avanzado, así como drones de vigilancia. Y después fue el Departamento de Estado de Estados Unidos quien aclaró que 5 de estos individuos son norteamericanos, 3 de ellos con antecedentes en las fuerzas de la Marina y relacionados con empresas de contratistas militares norteamericanas, de estas empresas que dan servicios de seguridad o, como se diría coloquialmente, mercenarios. También, se rumora que después de la detención ellos dijeron que estaban trabajando para el gobierno haitiano, algo que obviamente la presidencia, el ejecutivo negó inmediatamente, pero los rumores es que ha habido presiones por parte de organismos del gobierno para que sean liberados estos individuos. Ya se sabe que estos individuos, 5 americanos, un ruso, un serbio y un haitiano, que probablemente serviría de guía o de traductor, están todavía detenidos y se ha prometido que se hará una investigación a fondo sobre las razones y los motivos de su estancia en Haití, una estancia irregular, ya que ninguno de ellos tenía sellado su pasaporte, y pues también el contrato que estarían cumpliendo. Ya varios representantes de la oposición se han expresado al respecto. Algunos de ellos están manteniendo la teoría de que estos individuos estarían presentes para atacar blancos estratégicos de la oposición. Recordemos que justamente se han creado bloques de varios partidos y movimientos sociales que llevan adelante la causa popular y exigen también la dimisión de Moïse como una condición necesaria para sacar al país del estancamiento que se está viviendo actualmente. Y otros representantes de movimientos sociales dicen que estos personajes estaban buscando involucrarse en las protestas para aumentar la cifra fatal, los muertos que ya se cuentan. La oposición dice que en números mayores a 50 en los últimos 11 días y que estos personajes estarían ahí para atacar a los grupos de los movimientos populares, movimientos sociales que salen normalmente de los barrios más populosos, más populares como Fuerte Nacional, Cité du Soleil, y donde hay líderes sociales, organizadores que podrían ser también objetivo de este grupo de mercenarios. En todo caso, lo que queda muy claro y en lo que están de acuerdo los distintos miembros de la oposición es que es una conducta claramente desestabilizadora, mucho más en la situación actual que se vive en Puerto Príncipe y el resto de los departamentos de la República Haitiana. Gracias, Pablo. Ahí está la información con todos los detalles, como decíamos en titulares, preguntas aún sin respuesta que esperan ser resueltas a través de investigaciones de las propias autoridades en el país.
Agradecemos a Pablo, agradecemos también a ustedes por habernos acompañado. Cerramos esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso lo dejamos. Hasta mañana.